La historia de la comunidad de Oneida, una sociedad utópica del siglo XIX, allá en Nueva York, que decidió vivir de una manera radicalmente distinta, desafiando, bueno, casi todo. Familia, fe, incluso el placer. Exacto. Y los materiales que tenemos, la verdad, nos permiten reconstruir una trayectoria fascinante. Desde cómo empezó todo, su filosofía religiosa tan particular, hasta prácticas que hoy, bueno, nos resultan bastante chocantes, ¿no? Como eso del matrimonio complejo. Y de ahí las fuentes nos llevan a una reflexión ya más teológica, más amplia sobre la idea del placer. Del placer como una forma de alabanza a Dios. Nuestra meta hoy es intentar desentrañar la lógica interna de esta gente, cómo funcionaba aquello en la práctica, qué creencias específicas les impulsaban y sobre todo cómo conectaron, o al menos cómo intentaron conectar, la búsqueda del gozo aquí en la tierra, algo que, a menudo se ve con sospecha en la religión, con su propia espiritualidad. Vamos a ver los detalles, su vida, su organización, incluso sus éxitos económicos que los tuvieron. Y lo situaremos todo en su contexto, claro. Veremos como una interpretación muy específica del cristianismo, eso que llamaron perfeccionismo, llevó a su fundador, John Humphrey Noyes, y a sus seguidores a creer que podían alcanzar la perfección espiritual aquí, en la tierra, creando una especie de cielo anticipado, digamos. Un cielo en la tierra. Sí. Y esto implicó una ruptura frontal con pilares sociales como la monogamia, la propiedad privada, todo esto en medio de un fervor religioso intensísimo en Estados Unidos, el segundo gran despertar. Vale, pues vamos a meternos en harina. Empecemos por el principio. Los orígenes, la filosofía de Oneida. John Humphrey Noyes funda la comunidad en 1848 y la base es el perfeccionismo. ¿Qué significa esto exactamente? ¿Qué dicen las fuentes? Pues, fundamentalmente, el perfeccionismo de Noyes sostenía que, después de una conversión religiosa auténtica, una persona podía liberarse completamente del pecado. En esta vida. Ya. En esta vida. ¿Eso ya es rompedor? Totalmente. Pero la idea que lo cambió todo, digamos, fue su convicción de que la segunda venida de Cristo no era algo futuro. Que ya había ocurrido. Perdona. Que ya había ocurrido. Sí. De forma espiritual, según él, en el año 70 después de Cristo, con la destrucción del Templo de Jerusalén. Ah, claro. ¿Y si la segunda venida ya había pasado? Eso abría una puerta increíble. Se podía establecer el reino de Dios en la tierra, ahora mismo. Exacto. No hacía falta esperar a morirse para alcanzar, digamos, un estado de perfección o de comunión con Dios. Precisamente, esa creencia en la posibilidad de la perfección aquí y ahora. Esa fue la justificación teológica para intentar construir una sociedad utópica radicalmente distinta. Si querían vivir como en el cielo, pero en la tierra, pues necesitaban una estructura social, comunal, que reflejara esa perfección, libre de las ataduras egoístas del mundo, como decían ellos. ¿Y parece que la idea caló? Pues sí, atrajo a bastante gente. La comunidad creció, ¿eh? Empezaron unos 87 y llegaron a ser más de 300 en su apogeo. E incluso fundaron comunidades satélite en otros sitios, como Connecticut, Nueva Jersey. Y esa estructura comunal, claro, implicaba prácticas sociales que, vistas hoy, son asombrosas. Hablemos del matrimonio complejo. Las fuentes lo describen no como un simple amor libre, sin más, ¿verdad? No, que va. Era un sistema muy regulado. En teoría, cada miembro adulto estaba, digamos, espiritualmente casado con todos los demás del sexo opuesto. Eso sí, siempre con consentimiento mutuo para las relaciones sexuales concretas. Pero la base era esa unión colectiva. Sí, y lo verdaderamente radical aquí, según se lee en los textos de Noyes, no es solo la práctica en sí, sino la justificación teológica que le daban. A ver. Veían la monogamia tradicional, con su énfasis en la posesión exclusiva, los celos, la veían como una manifestación de egoísmo. De pecado. Un obstáculo para crear una comunidad unida de verdad, desinteresada, un reflejo del amor divino, según ellos. O sea que no buscaban la licencia sexual por sí misma, sino que querían erradicar la posesividad. Para alcanzar un ideal comunitario más alto.
Esa era la idea. Exactamente. Creían que compartir el afecto, la intimidad sexual, de forma regulada, fortalecería los lazos de toda la comunidad y la elevaría espiritualmente. Imagínate el contraste con la moral victoriana de la época. Era brutal. Y esto se extendía a todo, ¿no? A todo. La propiedad privada, por ejemplo, abolida. Todo era de todos. Y hasta la crianza de los hijos. También comunal. Sí, los niños eran responsabilidad de toda la comunidad. Había guarderías comunales. Buscaban minimizar los lazos egoístas, decían, entre padres e hijos biológicos. Madre mía. Y aquí las fuentes describen otra práctica que llama mucho la atención por su intensidad. La crítica mutua. Uf, sí, la crítica mutua. Eran sesiones regulares en las que un miembro se sentaba y el resto del grupo le comentaba abiertamente sus fallos de carácter, sus rasgos egoístas, indeseables. Abiertamente. Delante de todos. Sí. Supuestamente de forma constructiva, claro. El objetivo era ayudar a esa persona a alcanzar la perfección individual que buscaban como grupo. Suena a una presión social enorme, pero coherente con su meta final, supongo. Tenía que ser intensísimo, sin duda, pero encajaba en su lógica. Buscar la perfección individual y grupal por todos los medios. Imagina el choque cultural. Matrimonio complejo, crítica mutua, niños en común, todo frente a la rigidez, al puritanismo de fuera. ¿Y para que funcionara lo del matrimonio complejo sin consecuencias no deseadas? Exacto. Para que fuera viable, sin el miedo constante a los embarazos, Noyes y la comunidad desarrollaron y practicaron métodos de control de natalidad. En concreto, una forma de coitus reservatus que llamaban continencia masculina. O sea que separaron conscientemente el placer sexual de la procreación. Sí, algo muy avanzado para la época. Permitía la intimidad, el placer, sin la consecuencia casi inevitable entonces del embarazo. Y esto nos lleva a la vida cotidiana, porque las fuentes insisten en algo que podría sorprender. A pesar de ser una comunidad religiosa del 19, la vida en Guanaída no era de austeridad, no, sino de buscar el gozo, el deleite. Correcto. Organizaron su vida para dejar tiempo y espacio al desarrollo personal, espiritual, que para ellos incluía el disfrute. Las fuentes hablan de conciertos, de teatro, de debates filosóficos animados. Fomentaban la cultura. Muchísimo. El arte, la música, el estudio. Partían de la idea de que la felicidad, el crecimiento cultural de la gente era vital para la salud de su utopía. Y tenían medios para sostenerlo, porque tuvieron éxito económico, ¿verdad? Sí, notable además. Primero fabricando trampas de acero para animales, que se vendían muy bien. Y luego con la cubertería de plata de alta calidad. La famosa Guanaída Ltd. Esa misma. El negocio continuó mucho después de que la comuna se disolviera. Y ese éxito, claro, financiaba todo el experimento social. Incluso su hogar principal, la mansión Guanaída, dicen que es un reflejo de esa filosofía. Totalmente. La construyeron en fases, en gran parte ellos mismos, con ayuda de un arquitecto, Erastus Hamilton. Y el diseño estaba pensado para reforzar la vida comunal. Los espacios comunes eran el corazón de todo. Eran amplios, estaban bien equipados. He leído descripciones fascinantes. La sala de estar superior, de 2 pisos de altura, con balcones interiores, mobiliario cómodo, para charlar, para descansar juntos. Y la biblioteca. La biblioteca, con 3.300 volúmenes. Y lo interesante es que las fuentes subrayan que allí estudiaban juntos hombres y mujeres, latín, griego, álgebra, literatura, algo muy poco común entonces. El gran salón, ¿no? El centro social. El epicentro, sí. Se reunían casi todas las noches. Música, teatro, lecturas, los sermones de Noyes. Tenía un aire como de music hall victoriano, con su escenario, sus balcones, pero lo interesante es el contraste. ¿El contraste con qué? Con los dormitorios privados. Esos espacios comunes tan elaborados, tan pensados para la interacción, y luego los dormitorios eran, minúsculos. ¿Ah, sí? Muy pequeños, muy sencillos. Casi monacales. Muebles básicos, a menudo camas individuales. El mensaje era claro. La vida importante pasaba en común. La privacidad individual era secundaria. Tu cuarto era para dormir, punto. No un refugio personal ni un espacio familiar. Me entiendo. La arquitectura al servicio de la ideología.
Y esa arquitectura fue cambiando, ¿no? Adoptando distintos estilos. Sí, fue evolucionando con la comunidad, reflejando su crecimiento, sus necesidades y también las modas de la época. Empezaron con un estilo italianizante, luego añadieron un ala en estilo Segundo Imperio francés para la guardería y más tarde la Casa Nueva en neogótico. Un complejo enorme que además tenía el reto diario de dar de comer a 300 personas. Uf, la logística debía ser tremenda. Bueno, entonces hemos visto una comunidad que busca la perfección aquí, que se organiza de forma radicalmente comunitaria y que sorprendentemente pone el gozo, el disfrute, en un lugar central. Y esto nos conecta directamente con la otra idea que exploran nuestras fuentes. Esa noción, con raíces teológicas más amplias, de que el placer puede ser una forma de alabanza a Dios. Exacto. Juanida lo vivió a su manera, extrema y controvertida, pero la idea de fondo tiene ecos en otras tradiciones, sí. ¿Cómo lo argumentan esas fuentes más teológicas? Pues se basan en varios textos bíblicos. Por ejemplo, citan el Salmo 16:11. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Presentan a Dios como la fuente última de todo gozo verdadero. También mencionan el Salmo 104, ¿verdad? El canto a la creación. Sí, la idea es que deleitarse en la belleza, en la bondad del mundo creado, la naturaleza, los animales, la comida rica, puede ser una forma de adorar al Creador de todo eso. ¿Y en el Nuevo Testamento? Pues recurren a la promesa de Jesús en Juan 15:11 de un gozo completo para quienes permanecen en él. Vinculan la alegría profunda a la relación con lo divino. Y la insistencia de Pablo, por ejemplo, en Filipenses 4:4, de regocijarse siempre en el Señor. O sea, buscar la alegría como mandato casi. Algo así. Incluso Apocalipsis 4:11, donde dice que todo fue creado por tu voluntad, o para tu placer, según traducciones, lo interpretan en el sentido de que nuestro gozo, si está bien orientado, refleja la gloria de Dios. Pero históricamente la teología cristiana ha sido bastante cauta con el placer, ¿no? A menudo se asocia más al pecado, a la tentación. Sin duda. Y las fuentes recogen esa tensión, claro. Hacen referencia a la distinción clásica que ya está en San Agustín, en Tomás de Aquino, entre el placer legítimo, el bien ordenado, y el placer desordenado. ¿Y cuál es la diferencia? Pues el placer se considera bueno cuando acompaña a una acción moralmente buena, y en última instancia se orienta hacia Dios como su fuente y su fin. Agustín decía que el corazón humano está inquieto hasta que descansa en Dios, sugiriendo que los placeres de aquí abajo solo encuentran su sitio, su significado, cuando se integran en esa búsqueda mayor. O sea que la clave no es tanto negar el placer, sino su orientación. Lo disfruto como un fin en sí mismo, o como un regalo que me remite a algo más grande. Esa es la idea fundamental que transmiten. El placer santo, digamos, sería aquel que se vive con gratitud, con conciencia de que es un regalo divino, y que de alguna manera nos deja saborear un poquito la felicidad plena que se promete. No se trata de buscar el placer por el placer, eso sería desordenado, sino de recibirlo como un don que, si lo entiendes bien, puede acercarte a la fuente de todo bien. Y las fuentes van más allá de la teoría. Sugieren formas prácticas de cultivar esta visión del placer hoy el día, ¿no? Lejos de experimentos como Guaneira. Hablan, por ejemplo, de la gratitud. Sí, prácticas sencillas, como pararse un momento a agradecer conscientemente por una comida que está buena, por un paisaje bonito, por una conversación que te llena. También mencionan la importancia del descanso sabático. No solo parar de trabajar. No, sino como un tiempo para disfrutar activamente de la paz, de la recreación, del silencio, reconociendo que Dios mismo descansó y vio que su creación era buena. También hablan de disfrutar del arte, de la belleza. Sí, música, pintura, literatura, la naturaleza. Verlos como reflejos de la creatividad, de la bondad divina, e incluso encontrar placer en servir, en dar a los demás, recordando esa cita de Hechos: hay más dicha en dar que en recibir. Y el cuidado del cuerpo. También, la idea del cuerpo como templo del Espíritu Santo implica honrar a Dios también cuidando la salud, el bienestar, con un autocontrol que no es necesariamente negar el placer físico legítimo,
sino gestionarlo con sabiduría, con gratitud. Entonces, la clave recurrente en todo esto es la intención, la conciencia. Exacto. No es tanto el objeto del placer, sino la intención con que lo vibres. Elevar esa experiencia a una ofrenda de gratitud, reconociendo a Dios como el dador. Incluso se menciona el testimonio de gente que encuentra momentos de gozo o de consuelo espiritual en medio de situaciones muy duras, lo cual sugiere que este tipo de placer no depende solo de que las cosas vayan bien por fuera. Exactamente. Y aquí podemos volver a conectar, aunque sea sutilmente, con Juanida. Más allá de lo polémico de sus métodos, ellos intentaron vivir de forma radical, comunitaria, esa centralidad del gozo como parte integral de su fe. Su experimento, aunque fallido al final, nos recuerda que esta búsqueda de integrar espiritualidad y disfrute, ha tomado formas muy diversas y a veces sorprendentes a lo largo de la historia. Y hablando de fallido, Juanida no duró para siempre. Las fuentes señalan que la comuna se disolvió en 1881. ¿Qué pasó? Pues fue una mezcla de factores. Después de unos 30 años, las presiones de fuera eran considerables. La sociedad victoriana de alrededor veía con escándalo, con hostilidad sus prácticas. Sobre todo el matrimonio complejo, claro. Me imagino. Pero también hubo tensiones internas importantes. Desacuerdos sobre el liderazgo porque Noyes ya envejecía. Divisiones sobre el futuro de la comunidad, especialmente en temas sexuales y de crianza. Así que al final la utopía no se pudo sostener. Como comunidad utópica, no. Se disolvió formalmente y se reorganizó. Se convirtió en una sociedad anónima para seguir con sus negocios, que iban muy bien, sobre todo la cubertería, bajo el nombre de Oneida Community Limited. La empresa prosperó, pero el experimento social radical se acabó. Exacto. A pesar de su corta duración como comuna, su valor como experimento social, religioso, es innegable, ¿no? Pocos grupos se atrevieron a cuestionar tan a fondo las bases de la sociedad de su tiempo. Sin duda. El legado de Juanida es complejo. Sigue generando debate. Fue un intento audaz, casi temerario, de construir un modelo alternativo de vida, basado en una fe vivida integralmente, centrado en esa posibilidad de perfección, aquí y ahora, en la alegría terrenal como parte esencial del camino espiritual y en la primacía absoluta de la comunidad sobre el individuo. ¿Nos deja pensando? Nos obliga a seguir reflexionando sobre cuestiones fundamentales, ¿no? El equilibrio tan difícil entre libertad individual y exigencias del grupo, la tensión entre los ideales más altos y el pragmatismo del día a día, y las innumerables formas en que los humanos hemos intentado interpretar y vivir la espiritualidad. Hagamos un breve resumen de esta exploración. Hemos desgranado la estructura social tan particular, tan audaz de la comunidad de Oneida. Esa vida comunal intensa, el polémico matrimonio complejo, la crítica mutua, todo impulsado por su filosofía del perfeccionismo. Esa creencia en que se podía alcanzar un estado sin pecado, aquí mismo. Y desde ese caso histórico tan concreto, hemos saltado a la idea más general, que estaba en las fuentes teológicas que analizamos, que el propio placer, si se vive con gratitud, con consciencia, con una orientación a lo trascendente, puede convertirse en una forma de conexión espiritual, incluso de alabanza, un espectro que va desde la visión radical y comunitaria de Oneida hasta las prácticas más individuales, más cotidianas, de gratitud que se proponen. Entonces, ¿con qué nos quedamos al final de este análisis? ¿Cuál es la reflexión final? Quizás lo más fascinante que emerge de todo esto es la tensión. La tensión inherente que encarnó Oneida y que también está bajo la superficie en las reflexiones sobre placer y fe. Es la tensión entre el ideal utópico y la realidad humana, ¿no? Entre libertad personal y cohesión del grupo, entre la doctrina y su aplicación práctica. Y tal vez una pregunta que queda flotando para quien nos escucha, inspirada en todo esto que hemos visto, ¿podría el simple acto de reenfocar conscientemente los pequeños placeres cotidianos, el sabor de la comida, la belleza del arte,